Buenas tardes y gracias por estar presentes. Quisiera agradecer a los organizadores del Congreso por una obra extraordinaria. También quiero agradecer a los miembros de la Asociación de Nefrología Pediátrica en Colombia por haberme invitado y darme la oportunidad de estar aquí conversando con ustedes acerca de insuficiencia renal aguda o injuria renal aguda en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Como saben, el doctor Summers no pudo coger el vuelo para venir a Cali, entonces tengo la oportunidad de discutir con ustedes la presentación de él. Como ustedes saben, la injuria renal aguda es una de las cosas que vamos a ver con mucha más frecuencia en la unidad de cuidados intensivos. ¿Y cuál es la importancia? ¿Por qué tenemos que preocuparnos al respecto? Sabemos que es independientemente asociado a un aumento en la mortalidad y la morbilidad en los pacientes pediátricos. Sabemos que cambios pequeños en la función renal, por ejemplo 10%, aumenta el riesgo de mortalidad y morbilidad. Y la mortalidad en esos pacientes relacionados a la injuria renal aguda es alta y sigue aumentando. La definición conceptual de injuria renal aguda, como nosotros sabemos, es la reducción abrupta en la filtración glomerular. Como resultado de eso ahí, los riñones no pueden establecer un nivel adecuado del manejo de los electrolitos y del volumen intravascular. Las causas más frecuentes de injuria renal aguda son prerrenales y esa está relacionada a problemas de hipoperfusión como depresión o reducción de volumen intravascular o insuficiencia cardíaca. Puede ser relacionada a causas renales como problemas vasculares, glomerulares, tubulares o del intersticio, o puede estar relacionado a causas postrenales, por ejemplo, obstrucciones en el sistema urinario. Una de las causas más frecuentes de injuria renal aguda es lo que nosotros llamamos necrosis tubular aguda. Esta puede ser relacionada a una injuria isquémica o una injuria tóxica. La injuria isquémica es relacionada al gradiente hipóxico que existe en la médula renal y también a la alta utilización de ATP a este nivel. La injuria tóxica puede ser relacionada a problemas de exógenos como por ejemplo drogas como la gentamicina, la anfoteresina y la cisplatina, toxinas como metales de alto peso molecular o contraste intravenoso, o puede ser relacionado a problemas endógenos como por ejemplo en rhabdomiólisis y aumento de la producción de ácido úrico como en el caso del síndrome de lisis tumoral. Una de las cosas que sabemos acerca de los niños cuando desarrollan injuria renal aguda es que generalmente ellos tienen un patrón del síndrome de disfunción multiorgánica. Tenemos que recordar que los niños no son adultos pequeños. Ellos generalmente desarrollan el síndrome de disfunción multiorgánica temprano cuando son admitidos en la unidad de cuidados intensivos. Y la mayoría de los números de órganos que fallan generalmente ocurren a 72 horas después de haber sido admitidos en la unidad de cuidados intensivos. También estos niños tienden a fallecer temprano durante la admisión a la unidad de cuidados intensivos, con casi 90% de las muertes que ocurren en los primeros 7 días después de haber sido admitidos o diagnosticados con el síndrome de disfunción multiorgánica. ¿Qué es lo que sabemos acerca de injuria renal aguda en pediatría? Lo que existe actualmente publicado, la mayoría de los casos son reportes de instituciones individuales. Tenemos mucha información acerca de la práctica y de la nueva tecnología que está disponible en la unidad de cuidados intensivos. La mayoría de esta información no es realmente muy actualizada, sobre todo por el hecho que ahora estamos enfrentando casos con pacientes que han recibido trasplante de célula ósea, trasplante cardíaco y muchos más pacientes que han recibido cirugía para corrección de las malformaciones cardíacas congénitas. También toda esta información que tenemos disponible hasta el momento generalmente no está al tanto de los cambios y de la evolución de la habilidad que tenemos ahora de proveer reemplazos de terapia renal. Y muchos o la mayoría de los artículos que están disponibles en la literatura son únicamente revisión de la literatura.
Más recientemente, en el año 2005, Hewitt Stickles reportó en el American Journal of Kidney Disease un estudio retrospectivo de todas las admisiones al Texas Children's Hospital en Houston en un periodo de 42 meses. 280 pacientes que fueron menos de 20 años de edad, diagnosticados con injuria renal aguda, fueron evaluados y este diagnóstico fue basado en la revisión de las carpetas médicas, buscando información demográfica, así mismo como información diagnóstica y terapéutica. Las causas más frecuentes de injuria renal aguda en estos pacientes, en el 21% de los casos fue necrosis tubular aguda, 16% de los casos fue relacionado a exposición a medicamentos nefrotóxicos y 11% de los casos fue relacionado a sepsis o sepsis related problems. La mayoría de estos pacientes, en el 70% de los casos, estos niños fueron admitidos en la unidad de cuidados intensivos y 30% de estos niños recibieron alguna forma de reemplazo de terapia renal. La edad de estos niños, como pueden ver, en la mayoría de los casos era entre 6 a 14 años. Sin embargo, como pueden ver, niños menores de un mes también recibieron forma de reemplazo renal. La etiología de los pacientes que desarrollaron, la etiología de la injuria renal aguda en estos pacientes fue también diferente comparado con los estudios previos que tenemos. Como ven, problemas después de cirugía para corregir malformaciones cardíacas congénitas, necrosis tubular aguda, sepsis, exposición a nefrotoxinas y también aquí necrosis tubular aguda. ¿Cuál fue el pronóstico de estos pacientes? 70% de ellos sobrevivieron, 60% de ellos sobrevivieron a la dada de alta de la unidad de cuidados intensivos y 55% de ellos sobrevivieron diálisis. Comparado con estudios y información que tenemos en el pasado, la función del riñón o la función renal al tiempo de dado de alta del hospital es completamente diferente. 70% de estos pacientes recuperaron la función renal completamente. 25% tuvieron algún grado de disfunción renal. La función renal debe de ser 100%, fue 90%, 88%. Tenían hematuria, tenían proteinuria o tenían un grado de hipertensión. Y 5% de estos pacientes nunca recuperaron la función renal. Como sabemos, la relación entre creatinina y la filtración glomerular no tiene una relación lineal. Para que la creatinina pueda ser un marcador biológico adecuado para establecer la función del riñón, generalmente tiene que estar en un estadio estable. Hay algunas cosas importantes que tenemos que recordar acerca de la creatinina sérica. Tiene que pasar por una secreción tubular, de tal manera que no es un elemento fidedigno para determinar la filtración glomerular. Varía de acuerdo de qué tan obeso el paciente es. Generalmente la creatinina, como ustedes saben, cambia de acuerdo a la masa muscular del paciente. Hay inconsistencia acerca de los métodos de laboratorio que utilizamos para determinar la creatinina sérica y únicamente puede ser utilizada cuando estamos en un estadio estable. La creatinina, como ustedes saben, generalmente empieza a elevarse muy tardemente comparado con el tiempo de iniciación de la injuria renal. Más recientemente hemos estado buscando fuentes de información acerca de elementos que nos pueden decir cuándo la injuria renal aguda ha empezado. En los últimos 5 años hemos buscado y hemos encontrado estudios acerca de la utilización de marcadores biológicos como el ENGAL, interleukin 18, KIM-1, ENGAL en la cistatina C. El ENGAL probablemente es uno de los marcadores biológicos más sensitivos que tenemos actualmente.
En pacientes que recibieron un bypass cardiopulmonar, generalmente este marcador biológico se eleva 2 horas después del bypass cardiovascular, comparado con la interleuquina 18 que empieza a 4 a 6 horas y el KIM-1 que empieza a elevarse alrededor de 12 a 24 horas después de la injuria renal. Únicamente para graficar lo que antes había mencionado, generalmente el ENGAL empieza a elevarse primero, después de la injuria renal alrededor de 2 horas empieza a hacer el pico, comparado con el interleukin 18 o 18 que empieza a elevarse mucho después. Como sabemos, ahora que estamos más envueltos en tratar de definir adecuadamente la injuria renal aguda, no hay una definición adecuada. Probablemente existen más de 30 o 35 definiciones cuando evaluamos la literatura que hay disponible al momento. Tratando de estandarizar y estratificar estos pacientes que desarrollaron insuficiencia renal aguda o injuria renal aguda. En el 2004, el Acute Dialysis Qualitative Initiative reportó lo que nosotros llamamos el RIFO Criteria. Muchos de ustedes están al tanto de esto de aquí. Básicamente, RIFO es un término para hablar del riesgo, injuria, fallo, pérdida de la función renal y riñón terminal. Los 3 primeros estadios representan la severidad de la injuria renal y esto es basado en un cambio de la creatinina sérica comparado con un nivel basal y cambios en el volumen urinario. Los 2 últimos estadios representan el pronóstico de los pacientes. LOS significa que no hay no hay recuperación de la función renal por más de 4 semanas y riñón terminal cuando los pacientes no han recuperado la función renal por más de 3 meses. Para poder utilizar estos criterios en pediatría, en el 2007 ARICAN reportó lo que nosotros llamamos los criterios RIFO pediátricos, en donde la mayor diferencia comparado con los de adultos es el tiempo de oliguria que permitimos a estos pacientes, así mismo como el mínimo flujo de filtración glomerular que es menos de 35 mililitros por minuto por área de superficie corporal. Desde entonces hay alrededor de 24 estudios entre 2204 y 2007, en donde más de 70.000 pacientes han sido evaluados basados en los criterios RIFO. Lo que sabemos es que todos estos pacientes que desarrollaron injuria renal aguda, la mortalidad es significativamente elevada. Más precisamente, mientras más alto el nivel de injuria es, mayor la probabilidad de mortalidad en estos pacientes. Esto únicamente para confirmar lo que antes había dicho en el slide anterior. Mientras más alta el RIFO criteria, mayor la incidencia de mortalidad comparado con esos pacientes que no desarrollaron injuria renal aguda. ¿Cuáles son los problemas que vemos desde el punto de vista clínico en estos pacientes que desarrollan injuria renal aguda? Uno es oliguria. Sobrecarga de fluido en la hipertensión generalmente disminuye nuestra habilidad de proveer nutrición en los niños y eso es un problema. También, como tenemos disminución de la habilidad de los riñones de purificar la sangre, tenemos desbalances de electrolitos, acidosis y uremia. Los manejos conservativos que hemos utilizado estos días, los métodos más tradicionales incluyen la limitación del fluido que damos a los pacientes, tratando de reducir el volumen y tratando de reducir la sobrecarga de volumen de estos pacientes. Pero esto trae consigo el problema de no proveer nutrición adecuada. También no podemos tratamos de disminuir los elementos que van a causar problemas como por ejemplo hiperpotasemia y otros problemas del metabolismo. Otras cosas que tratamos de hacer es tratar de no causar mayor daño y en el peor de los casos únicamente esperamos y rezamos que las cosas vayan a mejorar por sí solas. El uso de diuréticos en el manejo conservatorio
la base del uso de diuréticos es tratando de aumentar la cantidad de volumen de orina que produce el paciente, de tal manera que vamos a mejorar el balance del fluido, vamos de tal manera a proveer una mayor cantidad de fluido a estos pacientes y puede mejorar el nivel de potasio sérico. Tratando de determinar si los diuréticos realmente ayudan o no en estos pacientes con injuria renal aguda, en el 2008 Bagshaw hizo una revisión de todos los artículos o todas las publicaciones acerca del uso de diuréticos. Encontró 8 estudios no randomizados y 6 estudios randomizados. La mayoría de todos los pacientes que fueron admitidos a la unidad de cuidados intensivos recibieron diuréticos. Y la peor noticia que encontró al hacer este análisis fue que el uso de diuréticos no mejora la sobrevida de estos pacientes. ¿Cuál es la meta de utilizar terapia de reemplazo renal? Uno es tratar de restituir el fluido y el balance electrolítico y metabólico en estos pacientes. Remover las toxinas exógenas y endógenas lo más rápido posible. Permite iniciar terapia rápida de tal manera que podemos proveer nutrición a esos pacientes y tratar de limitar las posibles complicaciones. Desde el 2001 en los Estados Unidos formamos un grupo de registro para los pacientes en 13 centros hospitalarios pediátricos universitarios que están envueltos en el manejo de pacientes con injuria renal aguda. Y esto es lo que nosotros llamamos el PPCRT, o el registro del Prospective Pediatric CRT. Es una net de múltiples centros que evalúa pacientes que han recibido alguna forma de reemplazo renal. El primer paciente fue registrado en enero del 2001. Somos 13 centros envueltos, 344 pacientes fueron estudiados y esto representa aproximadamente más de 60.000 horas de terapia de reemplazo renal continuo en pediatría. Lo que encontramos es que todos los centros, la sobrevida de estos pacientes que recibieron terapia de reemplazo renal continuo, tienen una sobrevida alrededor de 58%. No importa la edad o el tamaño del paciente, aún pacientes pequeños y menores de 1 año pueden tener una sobrevida importante a pesar de iniciar este tipo de reemplazo renal. Por ejemplo, estos niños cuando los niños tienen menos de 10 kilogramos, la sobrevida fue alrededor de 43%, pero la sobrevida es mejor si estos niños cuando tienen más de 10 kilogramos cuando empezamos la terapia de reemplazo. Igualmente dividimos los resultados de acuerdo a la edad del paciente. Si tienen menos de 1 año, la sobrevida fue alrededor de 44% comparado con 62%. Si la edad del paciente cuando iniciamos la terapia de reemplazo renal fue más de 1 año, y esto fue estadísticamente significativo. También encontramos que la etiología o la causa de injuria renal aguda en pediatría está cambiando. Antes decíamos que la mayor causa de injuria renal estaba relacionada a glomerulonefritis, vasculitis o el síndrome hemolítico urémico. Ahora no, probablemente la mayor causa por qué los pacientes pediátricos hacen injuria renal aguda es sepsis. También vemos pacientes que han recibido trasplante de médula ósea, trasplante cardíaco. Enfermedad renal no es la primera causa. Enfermedades hepáticas, trasplante hepático, isquemia, errores innatos del metabolismo, intoxicaciones y el síndrome de lisis tumoral. Como ven, la sobrevida es significativamente es mejor en estos pacientes que reciben la terapia de reemplazo renal cuando es relacionado a la intoxicación por drogas o a errores innatos del metabolismo. Para terminar, en los siguientes 2 slides, otra de la información importante que encontramos en la revisión de toda esta información es que aún estos pacientes que reciben terapia de reemplazo renal continua por más de 28 días, la sobrevida se mantiene alrededor de 35%. Antes decíamos que si el paciente no recuperaba en 1 mes, probablemente nunca se iba a recuperar. Para concluir, ¿qué es lo que sabemos hasta el momento en lo que es la injuria renal aguda?
Sabemos que es frecuente y está asociada a un mal pronóstico. Cambios pequeños en la función renal pueden tener efectos muy grandes. La epidemiología está cambiando y los marcadores biológicos esperamos que puedan ayudarnos en el diagnóstico y la habilidad de monitorizar y diagnosticar estos pacientes con injuria renal aguda. ¿Qué es lo que podemos hacer? Tratamos de diagnosticar injuria renal aguda más tempranamente, de tal manera que podemos intervenir tempranamente. El uso de diálisis peritoneal, diálisis intermitente y continuo reemplazo renal tienen un rol en el manejo de soporte en estos pacientes. Medidas preventivas hasta el momento no han tenido mayor éxito y todavía no estamos muy seguros si cambios en las terapias van a hacer un cambio significativo en el pronóstico de estos pacientes. Gracias.